Pasamos ahora a México, donde la seguridad continúa deteriorándose cada día. La muerte de El Mencho no solo desató caos y violencia en todo el país, sino que también expuso el profundo arraigo del crimen organizado en las comunidades locales. Un nuevo informe de Milenio muestra cómo la extorsión se ha convertido en uno de los delitos de más rápido crecimiento en México en la última década, con una concentración de casos en estados como Nuevo León, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México. Juntos representan alrededor de 2/3 de todas las investigaciones. La extorsión ha aumentado un 74% en los últimos 10 años y superó los 10,000 casos en 2025. Las víctimas a menudo son ciudadanos comunes que se ven frecuentemente obligadas a elegir entre pagar cuotas de protección o enfrentar violencia e incluso la muerte. En respuesta a esta crisis, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado una estrategia nacional. Incluye el bloqueo de líneas telefónicas, el fortalecimiento de denuncias anónimas y el ataque a las redes financieras vinculadas a estos delitos. Pero con la falta de denuncias de estos casos y una profunda desconfianza hacia el gobierno, ¿será esto suficiente para detenerlo? Roberto Gil Suárez, ex senador conservador en México, se encuentra conmigo para opinar al respecto. Bienvenido como siempre a Fox Noticias. Muy buenos días, gracias por la invitación de nueva cuenta. Entre los años 2015 y 2025 se iniciaron aproximadamente 91,000 carpetas de investigación por este delito en el país. ¿De qué manera está este delito asfixiando literalmente a las comunidades mexicanas? Ese es el dato que se revela por la presentación de denuncias, pero hay muchos casos de extorsión que no tienen una denuncia por miedo o por desconfianza a la autoridad. Entre 2018 y 2025, bajo las presidencias de López Obrador y Claudia Sheinbaum, el delito de extorsión se ha incrementado en un 52%, solo en ese periodo de 7 años. La extorsión es el delito más frecuente entre empresarios y comerciantes, por encima incluso del robo. El 25% de los delitos que reportan las empresas corresponde a la extorsión. Pero mira esta cifra, el 67% de las empresas o comercios que reciben una amenaza de extorsión pagan este impuesto criminal. Hay testimonios en algunos sectores de nuestra economía de que los criminales reciben pago hasta con tarjetas bancarias. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la gasolina, parte de las diferencias de precio entre plazas se explica porque los empresarios incorporan el costo de las extorsiones al precio del producto final, es decir, los consumidores terminamos pagando ese impuesto criminal. La pregunta es, ¿por qué han crecido las extorsiones en México? Primero, el control territorial que tienen las organizaciones criminales hace creíble la amenaza de que si no pagas la extorsión podrás sufrir consecuencias violentas. En muchas comunidades las organizaciones criminales ya sustituyeron prácticamente a los gobiernos. La extorsión es un negocio rentable y muy seguro porque ya controlan a la autoridad. El pacto político de protección al crimen organizado ha permitido la expansión de las extorsiones. Sí. La extorsión se ha vuelto el principal fuente de financiamiento para el crimen organizado. Ahí donde incluso se revela una disminución en los homicidios, está aumentando de manera importante la extorsión por una simple y sencilla razón. Ya no necesitan matar, tienen un negocio muy rentable que les implica miles y miles de millones de dólares anuales. Ahora, mientras tanto, ¿qué opinas de esta estrategia que está tratando de implementar el gobierno de Sheinbaum? Porque Sheinbaum dice que quiere y necesita que más personas alcen la voz, pero cuando las personas presentan estas denuncias, en algunos casos, pues terminan muertos. No hay posibilidad de pedirle a la gente que confíe en la autoridad cuando tienes un proceso de captura por parte del crimen organizado a la autoridad. Muchas represalias a los denunciantes las vemos constantemente en comunidades, sobre todo ahí en comunidades alejadas de nuestro país. En el entorno de corrupción y en el entorno de pactos criminales no se le puede pedir a la gente que venga a denunciar con confianza. La estrategia que ha presentado el gobierno federal insiste en denuncias e insiste
consisten en romper, digamos, los vínculos de comunicación a través de los cuales se ejecutan las extorsiones. Pero no tenemos ninguna organización desmantelada, ni en sus estructuras financieras, ni tampoco operativas en lo que va de esta administración. Pero déjame aportar un dato muy importante. Sí. La estrategia del gobierno mexicano no se ha ajustado a un hecho muy relevante: la designación de las organizaciones criminales como entidades terroristas por la administración Trump. Esas organizaciones terroristas se dedican a la extorsión. Las empresas, los comercios mexicanos que pagan una extorsión a estas bandas criminales están aportando apoyo material, están ayudando a entidades terroristas. En consecuencia, no se hablan la estrategia de la administración Trump con la estrategia del gobierno mexicano. Para la administración Trump es un problema de seguridad nacional, pero para México sigue siendo un problema de seguridad pública, de llamadas telefónicas y de denuncia. Es una fuente muy importante de organizaciones como la del Mencho o como el cártel de Sinaloa, sobre todo para aquellas pequeñas facciones criminales que no conocen la cadena de valor del fentanilo o del tráfico de personas. Se dedican a la extorsión porque es un negocio muy rápido, muy seguro, sobre todo cuando tienes el control de la autoridad. Y muy rentable, por supuesto. Sí, realmente qué triste la situación que está viviendo México ya desde hace tiempo y muy preocupante. Roberto Gil Suárez, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme. Buen día. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Saludos.